La última vez estábamos hablando, bueno, el tema son las encíclicas papales. Para esta semana había preparado lo que es el Rerum Novarum, 1891, el Papa León XIII. En sí Rerum Novarum se traduce como de las cosas nuevas, ¿no? De las cosas nuevas. Esta encíclica defendió a los trabajadores. Dice así que el 15 de mayo de 1891 el Papa León XIII lanzaba una encíclica con el nombre del Rerum Novarum. Ante la terrible explotación laboral de los obreros, la Iglesia no podía quedarse parada. Su respuesta fue un documento en donde explicaba cómo estaba la situación obrera y defendiendo la justicia y a los trabajadores. La solución que daba pasaba porque el Estado, la Iglesia, el trabajador y el empresario tenían que trabajar juntos. Esto fue considerada como la Carta Magna del Trabajo, ¿no? Y tuvo, miren, 1891, el cambio, la revolución industrial ahí involucraba no solamente a los comerciantes, sino también a los empresarios, pero el ser humano ya pasó de ser considerado un ser humano a ser parte de una maquinaria, básicamente, ¿no? Se le perdió toda esa estima. Una encíclica es una carta que dirige el Papa a obispos y fieles, siempre recordando cuál es el verdadero propósito, en donde expone la doctrina de la Iglesia en puntos críticos, y me corregirán ustedes aquí, tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y una de las más importantes de la historia en el comienzo de las palabras Rerum Novarum, lanzada por el Papa León XIII, el 15 de mayo de 1891. Mire, ¿desde cuándo? Hasta incluso Juan Pablo II hizo también una encíclica con respecto a esta, pasados los 100 años, ¿no? ¿Dónde reside su importancia? Lo veíamos aquí, ¿no? Rerum Novarum, antes de nada, situémonos en la época, estamos en plena revolución industrial, palabra clave para nosotros, lo que supuso un cambio brutal en la sociedad, sobre todo para los trabajadores, ¿no? La cuestión obrera fue un drama muy doloroso debido a que la tecnología relegó al trabajador a una categoría de máquina. El más fuerte ganaba a costa siempre del débil. Al final la clase trabajadora sufrió una explotación muy grande y claro, terminó protestando y creando malestar social. La iglesia no podía hacer oídos sordos ante unos derechos humanos que estaban siendo pisoteados. Al principio, su postura ante este problema se limitó sobre todo a las ayudas caritativas, lo que justo estábamos hablando, ¿no? Pero el Papa León XIII decidió mojarse con la encíclica Rerum Novarum. Ya no se trataba solo de caridad, sino de justicia. Es inhumano abusar de los hombres, dijo él, como si fuera cosas para sacar provecho de ellos. Era importante, ¿no? Y acá, justo lo he bajado de internet, ¿no? Tenía él que mojarse, dice, con la encíclica, ¿no? Imagino en ese tiempo el Papa León XIII ha de haber tenido, pero un súper coraje, ¿no? Les comento, este texto describe en 42 puntos en qué condiciones vivían los sufridos trabajadores, defienden el derecho a la propiedad privada y rebate las, para ellos, falsas teorías del socialismo. Recordemos, solo existe la clase trabajadora, un gobierno basado en la igualdad absoluta, ¿no? ¿Cuál es el remedio que propone el Papa? Dice que la Iglesia, el Estado, el empresario y el trabajador tienen que trabajar juntos, ¿no? La Iglesia debe interesarse, dice, por los aspectos religiosos y morales. El Estado tiene que intervenir para que haya justicia y los trabajadores y empresarios deben organizar asociaciones que los protejan, los llamados sindicatos, ¿no? Y todo esto lo expone en la encíclica con mucho detalle. Han dicho que es el mejor documento escrito sobre este tema. Algunas secuelas del mismo, ¿no? Dice, si algo está claro en la encíclica Rerum Novarum, es que la remuneración que el trabajador reciba tiene que ser suficiente para mantener una vida de razonable confort, ¿no? Si la necesidad o el miedo le hacen aceptar malas condiciones, es parte de la secuela, dice, entonces es víctima de una injusticia. Era la primera vez que la Iglesia exponía con precisión la realidad obrera.
Un siglo más tarde, en 1991, lo que les comentaba, Juan Pablo II firmó la encíclica Centesimus Annus, en donde se explica la situación laboral tanto de los 100 años anteriores como la del actual. Continuando, dice, el Papa que firmó el Rerum Novarum se distinguió por su profunda preocupación social que le llevó, por ejemplo, a crear un banco para ayudar a los pobres. En 1878 sucedió a Pío IX en la cátedra de Pedro, con 69 años de edad. Tenía que guiar a la iglesia en su entrada al siglo XX. Ha llegado a ser conocido como el primer papa de las encíclicas y el papa de los obreros. León XIII abrió las puertas del Archivo Vaticano de acceso muy restringido durante siglos, a favor de la investigación histórica. Además, dice, esta es la Carta Magna del Trabajo, ¿no? Al final del siglo XIX, los obreros tenían que aguantar jornadas de 18 horas de trabajo intenso, salarios de hambre y miseria, y unas condiciones inhumanas de vivienda. También era común la explotación a niños y mujeres en las fábricas. Esta situación tenía que cambiar. Comenzaron las revueltas obreras y las huelgas. La iglesia se puso de parte del trabajador con la Rerum Novarum. Bien, esto quería traerles el día de hoy. Es muy interesante leer los 42 puntos, las definiciones de cada uno de ellas, ¿no? En esa época, ¿no? Traerlas a este nuevo contexto. Hay mucha similitud. Siempre la búsqueda de los equilibrios. De aquí nace la nueva doctrina de la iglesia como parte política, ¿no? Donde no es simplemente el Estado, sino es el equilibrio entre los poderes, el Estado, los empresarios y el trabajador, que de ellos debe salir una solución, ¿no? De defensa a los derechos de los trabajadores, también a la libertad, ¿no? Que se debe tener sobre la propiedad privada, y el equilibrio que debe ejercer el Estado para que esto fluya, ¿no? Con tranquilidad y sobre todo buscando la paz, ¿no? En las organizaciones. Bien, esto quería comentarlo con ustedes, espero dejarme entender.